Hoy pues es domingo de resurrección, entonces el tema es ese. Y pues al comenzar a preparar esta enseñanza prédica, tuve que hacer como el ejercicio de revisar cada uno de los 4 evangelios y hubo algo que saltó a mi vista y que me causó como cierta incomodidad. Entonces, quiero mencionarlos porque creo que es importante y no sé si ustedes también han tenido o tendrán dudas respecto a eso. Y es como esta discordancia entre el evento de la resurrección y cada uno de los evangelios. Hay en algunos como ausencia de ciertos eventos y ¿se apagó? Sí, ahorita lo arreglo. Ajá. Y en otros una diferencia en el orden cronológico de cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar como los motivos o una explicación que me dejara, pues sí, tranquila. Y se los voy a platicar. Principalmente la forma en que cada evangelio se escribe y su enfoque particular va a crear estas diferencias. Una de ellas puede ser también el foco del mensaje, y esto es que cada evangelista, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, presenta la resurrección con un propósito específico. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se va a enfatizar la importancia de la resurrección para el cumplimiento de la profecía que había sido anunciada en el Antiguo Testamento y la reconciliación, mientras que Juan va a destacar el carácter divino y la resurrección como el principio de la nueva vida. ¿No, verdad? No voy a escuchar. ¿Así? Ok. Ok. Bueno, sin embargo, pues aunque los relatos de la resurrección no puedan armonizarse perfectamente, ello no va a significar que no sean algo en lo que nosotros podemos confiar. Sí. Los 4 testimonios son testigos, bueno, van a basarse como en la testificación ocular de lo que vivían, de lo que ellos vivieron conscientemente. Y lo más importante es que nos enfoquemos en las verdades centrales que nos va a hablar cada evangelio. Y esto es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos y que Jesús también apareció a muchas personas, ¿no? O sea, apareció a las mujeres, a María Magdalena, a los apóstoles en el camino. Bueno, se apareció a muchos, ¿no? Entonces eso queda constatado. Y van a haber inconsistencias aparentes. Una de ellas puede ser como que los ángeles, ¿cuántos ángeles vieron en la tumba? O a cuántas mujeres se les apareció Jesús. Así que pues los relatos de la resurrección, aunque pueden parecer inconsistentes, no se puede probar que sean contradictorios o que sean poco fiables. Con respecto a esto, bueno, espero no hacerlo muy aburrido, pero encontré una cronología de todas de cada uno de los acontecimientos que pasan en los 4 evangelios. Y es una cronología que reúne todos los hechos. Entonces quiero leérselos, ojalá me puedan poner atención. Y primero vamos a comenzar con que Jesús es sepultado mientras varias mujeres observan. Después se asegura este sepulcro y se pone un guardia en la entrada. Luego, al menos 3 mujeres, incluyendo María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé, van a preparar especias para ir a la tumba y para embalsamarlo. Después un ángel desciende del cielo, remueve esa piedra y se sienta en ella. Y hay un terremoto y los guardias se quedan como muertos, ahí dice que como muertos. Las mujeres llegan a la tumba, se encuentran la tumba vacía. María Magdalena deja a las otras mujeres, se va corriendo y corre a decírselo a los discípulos. Después, los guardias, habiendo despertado, informan que la tumba pues había sido vaciada, ¿no? A las autoridades, a los sacerdotes. Y estos sacerdotes van a sobornar a los guardias para que digan que este cuerpo fue hurtado. Las mujeres posteriormente cuentan a los discípulos lo que han visto y han oído. Pedro y Juan
los apóstoles corren de nuevo a la tumba, ven que está vacía y encuentran los lienzos colocados perfectamente en orden. María Magdalena regresa a la tumba, ella ve a los ángeles y después ve a Jesús. Ese mismo día Jesús se le aparece también a Pedro. El mismo día Jesús se le aparece a Cleofas, a otro discípulo, mientras iban a Emaús, un lugar. Y esa noche los dos discípulos informan del evento a los 11 en Jerusalén. Jesús primero se aparece a los 10 discípulos y ahí Tomás no está, un discípulo más no está. Jesús se aparece nuevamente, después de 8 días se aparece de nuevo a los 11 discípulos, incluyendo ya a Tomás, y es cuando toca sus heridas. Bueno, no las toca, las ve. ¿Qué más? Jesús se aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea posteriormente. Jesús también se aparece a 500 discípulos en Galilea. Jesús aparece a su medio hermano Santiago. Jesús comisiona luego a sus discípulos, sigue como una enseñanza de sus escrituras y promete enviar a su Espíritu Santo, y después de esto ya Jesús asciende al cielo. Ese es como el resumen de los 4 evangelios. Entonces, no sé, sentía que lo tenía que mencionar porque los evangelios no se contradicen, sino más bien es como la diferencia de los relatos son complementarios y enriquecen como la comprensión de este evento central que es la resurrección, y cada evangelio va a ofrecer como una perspectiva única y va a contribuir a que nosotros comprendamos como este tema de la resurrección. Y bueno, ya después de esto me quiero como enfocar en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde él relata la resurrección, y quiero abordar como un aspecto que me parece muy importante para nosotros, la manera en que vemos la resurrección y está relacionado pues sí, con la incredulidad. Les voy a comenzar a leer. Dice, si quieren buscarlo en sus Biblias, capítulo 20, comenzamos desde el versículo 1. Bueno, ahí dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, sí, dice, aquel al que amaba, ¿no? ¿Quién lo escribió? Juan. Y habla de sí mismo como que era yo el amado. Ajá, exacto. Aquel a Jesús amó, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Exacto, Juan llegó primero al sepulcro, corrió más rápido. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro entró tras él y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahí me voy a detener en el 10. Regresando al versículo 8, ahí dice que Pedro vio los lienzos. Al entrar, Pedro ve los lienzos y la palabra que se utiliza ahí, en el original vio, hace referencia a una palabra que en griego significa contemplar, observar o escudriñar. La palabra en griego es theorei. No sé si se pronuncia theorei. Entonces, él observó, contempló que esos lienzos estaban ordenados y estaban limpios. Y parecía que el cuerpo, pues de alguna forma se hubiera evaporado sin afectar a los lienzos, ¿no? Que hasta enrollado estaba pues sí, los lienzos.
Ajá, el sudario, ajá. Estas tiras o lienzos comúnmente eran untados con ungüentos, con aloes, con especias y eran aplicados en varias capas. Entonces lo que se producía de esa colocación era casi como un capullo, como una momia. Entonces, para poder retirar estas envolturas, obviamente no, y que quedaran intactas, tuvieron que haber sido cortadas o arrancadas. Pero pues Pedro se dio cuenta que esto no era pues normal. Eh, También seguramente le hizo pensar que no había sido una mano humana la que había realizado como el quitar este tipo de envolturas. Y obviamente todo demostraba que lo que había sucedido en esa tumba pues no era algo que se pudiera explicar como con una explicación humana. Después, el otro discípulo vio y creyó. Después de que Pedro entró a la tumba, Juan también entró tras él. O sea, aunque él llegó primero, se quedó parado en la tumba y posteriormente entra y cuando entra dice que él vio y creyó. Y la palabra que se utiliza aquí, vio, también hace referencia a otra palabra en griego. Esta palabra es eiden, y significa entender o percibir la significancia de algo. Es curioso que utiliza como una palabra diferente, no es la misma que utiliza cuando Pedro ve, que solamente, pues sí, contempla, entiende un poco la escena, pero Juan de verdad percibe como el significado de lo que está pasando. Eh, Aunque Pedro observó, Juan entendió que el hecho de que esos lienzos estuvieran en ese estado, él entendió que Jesús había resucitado. Y en general, pues los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solo porque la tumba estaba vacía, sino porque pues tuvieron encuentros con Jesús. Como los mencioné al principio, hubo hasta un momento en el que Jesús se le apareció a 500 en Galilea. Y se encontraron con el Jesús resucitado, se encontraron con el Jesús que tenía las marcas, las heridas, pero que tenía un cuerpo transformado. Sin embargo, aquí es súper importante ver que Juan fue la excepción y que creyó simplemente al ver la tumba vacía. Y antes de que se encontrase, antes de que tuviera un encuentro con el Jesús resucitado, antes de que Él les diera nuevas enseñanzas o que les impartiera su espíritu. Eh, y encontré una frase que dice, que es muy bonita y dice, Juan creyó, pero Pedro aún estaba a oscuras. Una vez más, había llegado antes que su amigo. Una vez más, esta revelación había llegado antes a Juan que a Pedro. Así como en el orden que llegaron a la tumba de Jesús, ¿no? Siguiendo las escrituras, dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era, en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. A este punto, Juan estaba persuadido del hecho de la resurrección. Sin embargo, dice que ambos no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ellos, ¿a qué sí tenían acceso? A las antiguas escrituras, ¿no? Al Pentateuco. Posiblemente ellos, bueno, no posiblemente, aquí dice que ellos no habían entendido esas escrituras y el por qué era necesario la resurrección de Jesús. Necesitamos obviamente que la Biblia nos diga el significado y la importancia de esa resurrección. El que había de resucitar de entre los muertos fue determinado y predicho, y la justificación y la salvación de los elegidos de Dios lo requería. Sin embargo, ellos no sabían la importancia y la necesidad de esto. En Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, esto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos, una vez que ya se encontraron con él. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y bueno, creo que ahora nosotros tenemos como este entendimiento, tenemos acceso primero a las escrituras, a libros que se escribieron posterior a la resurrección de Jesús y podemos entender el significado que esto tiene para nuestras vidas. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que por la resurrección de entre los muertos.
La resurrección significa que fue declarado Jesús, Hijo de Dios, con poder y según el Espíritu de Santidad, y que hubo una resurrección de entre los muertos, fue levantado de entre los muertos. La resurrección también significa que tenemos una garantía para nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Tanto los que murieron antes de Jesús han sido resucitados, como nosotros en su momento, si perecemos, vamos a ser resucitados, y esa tiene que ser una convicción en nosotros. Si no, no tiene caso que estemos creyendo o que intentemos. Nuestra creencia debe estar bien fundamentada. La resurrección significa que Dios también tiene un plan eterno para todos nuestros cuerpos. Por ejemplo, les voy a mencionar algo respecto a la filosofía de Platón. En el dualismo platónico se cree que hay una dualidad entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Y considerando, bueno, Platón consideraba como al cuerpo como un obstáculo para la búsqueda de la verdad y del conocimiento, era como una cárcel, ya que el cuerpo está, bueno, él decía como que el cuerpo es perecedero y está sujeto a pasiones. Sin embargo, el Jesús que se les presenta a esos discípulos es un Jesús de carne y hueso, es un Jesús que preserva nuestro cuerpo, y esto me hace también como tener cierta paz de, no sé si a ustedes les ha tocado o ustedes han pensado que su cuerpo es como el obstáculo para estar con Dios, o como aquello que los hace caer porque es su naturaleza pecaminosa. Y no, la verdad es que Jesús nos ha dado una nueva naturaleza, y que en su momento, no entiendo cómo, pero sí va a haber un cuerpo redimido, y un cuerpo como el que ellos vieron, un Jesús que resplandecía, y un Jesús como el que se describe en Apocalipsis. Eh, no lo tengo, pero léanlo. Es maravilloso cómo describe a Jesús en Apocalipsis. Um, Jesús retiene el cuerpo y declara que Dios alimenta el cuerpo así como el alma, tanto nuestro cuerpo como nuestro alma. Que el cuerpo es algo sagrado, como lo es también el alma. En la Biblia Jesús nos ha invitado o bueno, Dios nos invita a que no transgredamos nuestro cuerpo, ¿no? Porque también es un templo, es algo que Él creó, es algo bonito. Ya que el alma hace de este su santuario. En nuestro cuerpo es donde reposa nuestra alma, entonces ese también es un santuario. En Lucas 24:38 le dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces dieron parte del pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Él siguió, después de resucitado, disfrutando de los alimentos. Vamos a comer, sí, exacto. Sí, seguramente va a haber comida rica en el cielo. Aquí, no sé. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio, bueno, también significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. O sea, qué alegría que la resurrección y los beneficios de ello, de este pacto, de este nuevo pacto, no solamente afectó tal vez a los que vivían en su década o en ese siglo, es algo que afectó tanto a los que habían muerto antes de él como a los que hoy existen y van a existir en un futuro. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ok. La resurrección significa que, aunque parecía que Jesús murió en la cruz como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, y murió por amor y por autosacrificio. Nadie lo obligó a estar en esa cruz. Para llevar la culpa de nuestro pecado, para llevar el costo que tenía nuestro pecado, porque evidentemente nosotros no podríamos pensar en que nuestro cuerpo va a resucitar o que vamos a reencarnar. Eso no es imposible.
Ajá. Si nosotros no creemos en que Jesús resucitó y en que Él también nos va a dar la capacidad de resucitar y de tener una vida eterna con Él. La muerte de Jesús fue el pago, pero la resurrección fue el recibo. Eso se me hace súper bonito, ¿no? Es como, sí, como fue el pago, pero el recibo, aquí está, estoy resucitado. Bajé, tomé las llaves del infierno, subí con, bueno, me apareció unos cuantos, voy con mi papá y regreso, pero estoy vivo. Y qué bien, ¿no? Que tengamos ese Dios. Ese Dios está aquí, tal vez no lo percibimos, pero está aquí. Y un día lo vamos a ver cara a cara, sin estos velos que a lo mejor todavía tenemos. Mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios Padre. El pago que Él hizo en esa cruz fue perfecto. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos todavía en nuestra cabecita que vamos a ponernos a hacer cosas buenas para ganarnos el favor de Dios es totalmente incorrecto. En mi casa, y sé que también como en otros lugares donde celebran esta festividad a través de representaciones religiosas que emulan la cena del Señor y después el sacrificio, y en Iztapalapa hasta lo cuelgan, es un sacrificio para esas personas. Ellos piensan, y yo de alguna forma conozco la perspectiva, y hasta la he vivido un tanto, ¿qué tú piensas que vas a agradar a Dios con este tipo de, esta semana me voy a guardar, esta semana voy a recordar a Jesús, voy a ir al Via Crucis? O el que se preparó para interpretar a Jesús durante un año, ¿no? Que creo que los obligan a no beber y a hacer cosas, ¿no? No hay necesidad. O sea, si de verdad tuviéramos ese entendimiento, hasta lo podríamos representar, ¿no? Por eso no nos hace ganarnos el favor de Dios. Tenemos un Dios tan bondadoso y tan suficiente que bastó su sacrificio para que tú y yo hoy nos podamos acercar y nos sintamos bien recibidos por Él. Él no te va a recibir con una mala cara, Él no te va a recibir diciéndote, oye, pues no te acuerdas que hiciste esto hoy en la mañana o que llevas años sin acercarte a mí, que no has ido a la iglesia, que no has ido a la misa. No, tenemos un Dios que tiene las puertas abiertas y que hoy también tiene este sacrificio y esta buena nueva dispuesta para muchos que hoy no han llegado a ese entendimiento y que lo necesitan, porque finalmente nuestras almas no están en paz y nuestras almas siempre quieren congraciarse con las personas o hacer cosas buenas para sentirnos bien internamente, pero la única manera es a través de Jesús, el único modo en que nuestra alma y nuestro espíritu va a estar en paz y se va a sentir amado es recibiendo el sacrificio de Jesús y es teniendo la esperanza de que un día platicábamos de eso, ¿no? Como de en qué momento nos vamos a sentar a tomar la copa del vino de la vida de nuevo con Jesús. Eh, yo creo que cada vez que hacemos la Santa Cena, Él está ahí, pero también tengo la esperanza en que un día va a haber una celebración, unas bodas del Cordero donde vamos a compartir con Él y donde nos vamos a sentar a su mesa. Entonces, pues sí, veamos el sacrificio de Jesús con entendimiento, que el Señor nos permita ver como Juan pudo ver y no solamente, sí, tener como esta revelación de la resurrección en nuestras vidas y tener una esperanza que perdure y que podamos compartir a otros. Y nada más. Gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes.